Ya vamos a hablar de otro cáncer importante en la vía urinaria, que es el cáncer de vejiga, que hoy día se considera como cáncer de urotelio, y me interesa que recuerden esta imagen de esta mujer fumando, porque el tabaco es la principal causa de un factor etiológico para el desarrollo de este tipo de tumores. En Estados Unidos se estima que la cantidad de casos nuevos que van a haber en ambos sexos van a ser como de 81,000, 61,700 en hombres y 19,480 en mujeres. Y la otra cosa importante es que guarda esta relación de 2-3 casos por hombres por cada mujer. Y la mortalidad es básicamente en la misma proporción, 17,000 casos, y la relación hombre-mujer de 12,000 a 4,980. Este es un tumor que se presenta en general entre la sexta y octava década de la vida. Esta diapositiva la pongo básicamente para que vean un poco que a lo largo de los años, desde 1975 hasta ahora 2019-20, la tendencia de este cáncer se ha mantenido, la incidencia de este cáncer, no tendencia, la incidencia de este cáncer se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Y en el hombre está dentro de los cánceres en el 4º lugar, y en mortalidad debe estar como en el 8º lugar, y las mujeres están con una incidencia muchísimo menor. Cuando uno mira en el mundo qué es lo que está pasando, la cantidad de nuevos casos el año 2020 han sido en el mundo alrededor de 573,278, y podemos ver que en Latinoamérica representan como el 6% de los tumores, ¿no? Cuando uno mira qué pasa con la mortalidad, también podemos decir que son 212,000 casos. Y cuando miremos en América Latina qué es lo que está pasando, es alrededor del 6,2% de los tumores, de los cánceres, son producidos por cáncer de vejiga. GlobalCan nos habla de un poco qué está pasando con el cáncer de vejiga en Bolivia. La verdad es que nosotros no tenemos tanto cáncer. No sé si tiene que ver con que la gente fuma un poco menos, hay menos industrias que son factores de riesgo para esta enfermedad, pero está entre 4 y 7,9 pacientes por 100,000 habitantes. Estamos en una posición intermedia de desarrollo de este cáncer. Y cuando miramos en las mujeres, esto es más bajo, de 0,9 por 100,000 habitantes. Cuando miramos la mortalidad en los hombres, está entre 1,4 a 2,1 por 100,000 habitantes, y en las mujeres de menos de 0,5 por 100,000 habitantes. No todos los tumores tienen posibilidades de saber cuáles son las causas etiológicas, y definitivamente el cáncer de vejiga es uno de ellos. Y les había ya comentado anteriormente que el tabaco es probablemente la principal causa para la aparición de este tumor. Por otro lado están las anilinas. Las anilinas son estas tinturas que se utilizan para las pinturas en general. Entonces, la gente que trabaja en relación a esto, imprentas, pintores, los que hacen pinturas de autos y cosas, tienen mucho más riesgo. También se ha visto que hay riesgo en los pacientes que reciben radioterapia de que desarrollen este cáncer. El virus papiloma humano es otra causa. Y dentro de las sustancias que irritan, la gran mayoría, como vamos a ver más adelante, son tumores de tipo de célula transicional. Pero los carcinomas escamosos o los indiferenciados eventualmente pueden estar en relación a procesos de irritación del urotelio. Y esto puede ser por presencia de infecciones, sondas, catéteres, litiasis. Hay un parásito que nosotros no tenemos y que en estos países africanos donde hay mucha esquistosomiasis, eventualmente la presencia del esquistosoma hematomio que se deposita en la vejiga es una causa de aparición de este tipo de tumores de tipo escamoso o indiferenciado en vejiga. Las bebidas cloradas son otro factor. Y dentro de medicamentos, fundamentalmente está la ciclofosfamida. Los pacientes que reciben tienen que recibir una sustancia que se llama mesna, que neutraliza un poco el efecto tóxico de estos citostáticos, ¿no? La fenacetina y los edulcorantes también son factores. Entonces, si uno va sumando factores, eventualmente esto puede ser lo que desarrolla la aparición de este cáncer. Entonces, debemos tener especial atención en estos pacientes cuando empezamos a ver en qué trabajan, ¿no? Si trabajan en imprentas, en industrias del petróleo,
y los taxistas y conductores de maquinarias, industrias textiles, pintores, mecánicos, tintes, industrias químicas diversas, cementeros. Todas estas personas son personas que están dentro de grupos de riesgo de desarrollar esta neoplasia. ¿Y cómo funciona esto? Este carcinógeno en general estimula estas células normales, hay un proceso de iniciación, se produce una célula maligna en reposo y si persiste el estímulo, eventualmente vas a tener la aparición de un tumor. Y como comenté al principio de la presentación, la mayoría de los tumores son carcinomas de células transicionales. Es por eso que hoy día se llaman tumores de urotelio, porque urotelio vas a tener desde los cálices, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la porción proximal de la uretra. Entonces, estos tumores transicionales son la gran mayoría. Entonces, hay que entender que es una enfermedad de todo este urotelio. Por otro lado, tenemos los carcinomas escamosos, 6%, los adenocarcinomas, que en general se originan estos adenocarcinomas a partir de el uraco, que es este resto embrionario que tenemos, que está en la cúpula. Cuando encontramos estos tumores de cúpula, con frecuencia pueden ser adenocarcinomas o también cánceres que se originan en próstata y terminan infiltrando vejiga. Los sarcomas también, que son felizmente poco frecuentes, menos de 1%. Y todos estos tumores van a tener grados de diferenciación y podemos hablar de bajo grado o alto grado. Los de bajo grado en general son bien diferenciados o moderadamente diferenciados y desde el punto de vista de recurrencia y progresión tienen menor recurrencia y menor progresión, por lo tanto tienen mejor pronóstico. En cambio, cuando estamos frente a pacientes que tienen tumores de alto grado, podemos decir que estos tumores son mal diferenciados y por lo tanto son más agresivos y van a tener mayor recurrencia y mayor progresión. ¿Cuál es el cuadro clínico del cáncer de vejiga? En general, el signo más frecuente es la hematuria. Esta hematuria puede ser inicialmente macro o microscópica, pero también podemos encontrar pacientes que hay algunas otras condiciones benignas que también producen hematuria y a veces estas son causas por las que se retrasa un poco el diagnóstico de estos pacientes. Pero la hematuria es una causa y los síntomas irritativos vesicales también son otra causa. Entonces, siempre que tengas un paciente que está entre la sexta y octava década de la vida, tiene antecedente de haber fumado, de haber trabajado con pinturas, o presencia de sondas, catéteres, infecciones recurrentes, debes sospechar que puede tratarse de un cáncer de vejiga y eventualmente hay que estudiarlos y tratarlos. Algunas veces esta enfermedad, uno se retarda en hacer el diagnóstico y los pacientes ya pueden aparecer con signos o síntomas de enfermedad diseminada, ¿no? Los pacientes pueden tener edema de extremidades inferiores porque hay una compresión por masas tumorales ganglionares a nivel de vasos ilíacos y que eventualmente estas compresiones pueden condicionar edema de extremidades inferiores. En algunas ocasiones se pueden palpar masas pelvianas y también por compresión del uréter los pacientes pueden desarrollar hidronefrosis y dolor lumbar. Y el dolor lumbar también puede ser secundario a que los pacientes en algunas ocasiones hacen metástasis a nivel de los huesos. En general, la distribución también es como en el cáncer de la próstata centrífuga, en la parte del esqueleto axial y se difunde de distancia hacia las extremidades. Entonces, a veces el dolor óseo es una causa también de motivo de consulta. Siempre que vemos pacientes con hematuria, tenemos que entrar en el contexto de qué puede estar sucediendo con este paciente y entender que la hematuria puede presentarse durante toda la vida y tener causas que son como más importantes y más prevalentes. Yo les hablaba que en general los cánceres entre 60 y 80 años es la presentación más común del cáncer de la vejiga, pero yo he visto pacientes tan jóvenes como un niño de 3 años con un carcinoma de urotelio. Y después he visto un par de mujeres entre los 18 y los 20 años con cánceres de urotelio. No necesariamente involucran mayor agresividad la presencia temprana de estos tumores, pero eventualmente hay que entender que
Si tú tienes un paciente joven que está consultando con hematuria y síntomas irritativos y más si es de sexo femenino, tu primera sospecha diagnóstica debería ser que se trate de una infección urinaria, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que mirar y el hecho de que no necesariamente hay una infección no te obliga a no estudiar a estos pacientes y ver cuáles son las causas que está condicionando este sangrado. Como mensaje, todo paciente con hematuria debe ser estudiado, ¿no? Tú puedes descartar fácilmente con un examen de orina si tiene el paciente hematuria y asociar esto si hay infección. Entonces, si hay infección, tratarás la infección, pasa la hematuria, podrás quedarte un poco más tranquilo. Pero si tú pides, independiente de la edad, un examen de orina y el examen de orina está mostrando que tiene eritrocitos, no sé, 40, 50 o campo cubierto de eritrocitos, eventualmente son pacientes a los que hay que pensar que se los tiene que estudiar y probablemente lo mínimo que podamos pedirles a estos pacientes es una ecografía tratando de descartar. Si eventualmente estás en grupos de riesgo de más de 35 años o más de 40 años y estás viendo que el paciente tiene microhematuria, entonces estos pacientes, una ecografía es normal, el siguiente examen que hay que hacer es eventualmente una cistoscopía y una citología buscando que no hayan otras causas que estén condicionando la hematuria. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, les voy a mostrar varios ejemplos de tumores en la vejiga. Estamos viendo acá varios tumores dentro de la vejiga. Y un poco, si tú tienes una lesión tan grande como esta, debes asumir que es una enfermedad probablemente cuando las bases de implantación son amplias. En general, puedes pensar que estos tumores son tumores músculo-invasivos. Y cuando vayamos desarrollando la clase, vamos a ver que el comportamiento de los músculo-invasivos es absolutamente diferente a los no músculo-invasivos. Aquí otra ecografía donde estás viendo varios implantes tumorales dentro de la vejiga. Entonces, el pilar del tratamiento de estos pacientes es hacer una cistoscopía y una resección de estos tumores. Entonces, vamos a ver esto más adelante, cuando tú haces una cistoscopía, te permite identificar dónde están, cuántos son, de qué tamaño son, el aspecto que tienen, ¿no? Y también la otra cosa es que una vez que los resecas, tú tienes que resecar y mandar parte del músculo de la vejiga para ver si este tumor ha llegado hasta la capa muscular de la vejiga. Acá tienen otra lesión tumoral con una base de implantación bastante grande, acá tienen otra y acá se está viendo en la tomografía también esta imagen papilar dentro de la vejiga en un paciente que consultó por hematuria. Hemos comentado un poco las urografías excretoras en la clase de radiología. Yo diría que hoy día no pedimos casi nunca este examen. Yo diría que la principal indicación es la tuberculosis y algunas veces los pacientes con tuberculosis pueden tener microhematuria o macrohematuria y eventualmente cuando los estudias la urografía excretora puede ser un examen. Pero para estudiar cáncer de vejiga definitivamente no es el examen, pero esta es la imagen típica, ¿no? Parece como una manzana mordida y acá estás viendo la lesión tumoral dentro de la vejiga. Entonces, el pilar del diagnóstico del cáncer de vejiga y del tratamiento es hacer una cistoscopía. Y la cistoscopía involucra ingresar un endoscopio dentro de la vejiga y mirar toda la cavidad en busca de estas lesiones papilares que parecen como corales o como un coliflor dentro de la vejiga. Entonces, estas lesiones hay que identificar. Hay que hacer una revisión de toda la cavidad, ver dónde están localizadas, de qué tamaño son, qué número hay, la proximidad que tengan hacia el trígono, hacia los meatos ureterales o hacia la próstata en el caso del hombre o el cuello de la vejiga en el caso de las mujeres. Entonces, cuando hacemos una cistoscopía, esto es lo que podemos ver. Este es un paciente con un carcinoma de urotelio dentro de un divertículo. Esto que están viendo acá, este redondo, es un divertículo. Y estos tumores son de bien difícil manejo, ¿no? Son de muy difícil manejo porque hay que entender que la pared de la vejiga es una herniación de la mucosa de la vejiga a través de la capa muscular de la pared de la vejiga. Entonces, estas lesiones con frecuencia se pueden perforar y son, como les decía, de difícil manejo. Cuando hacemos una cistoscopía, lo que tenemos que ir es ingresando. Vamos a apurar un poco esto, pero ahí estamos entrando dentro de la vejiga.
Y lo que tenemos que hacer es identificar estas lesiones tumorales como esta que están viendo acá. Entonces hay que mirar la lesión, hay que revisar todas las paredes de la vejiga en busca de otras lesiones dentro de la misma cavidad vesical. Entonces uno va buscando, ahí podemos encontrar otra lesión, aquí en la pared lateral, hasta ahorita ya son 3 lesiones que hemos visto. Esta lesión enrojecida hacia abajo también es una lesión que hay que biopsiar, así se ven los carcinomas in situ que vamos a comentar. Entonces uno debe hacer una visión absolutamente detallada y meticulosa de toda la pared de la vejiga. Ahí estamos viendo un orificio ureteral y acá lo que se va a hacer primero es una resección. Y la resección se utilizan estos equipos que se llaman resectores y los resectores van a permitir extraer la lesión. Eso nos va a permitir ver qué tipo de tumor, si es un tumor de célula transicional, si es un escamoso, si es un adenocarcinoma, mirar eso. La segunda cosa que nos permite, lo que hay que tratar de hacer es retirar, digamos, parte de la pared de la vejiga hasta llegar a la capa muscular. Entonces, la idea es que en la muestra que nosotros hayamos mandado tiene que estar toda las partes, o sea, toda la parte muscular también de la vejiga para poder analizar si hay un compromiso, porque esto define si estamos frente a una enfermedad músculo-invasiva o no músculo-invasiva. Entonces, todas estas lesiones las tenemos que ir retirando, como se está viendo en el video que les estoy mostrando. Entonces, ahí ya se está viendo al fondo un poco de capa muscular, los bordes hay que tratar de resecar, de fulgularlos, incluso por si hubiera algún tipo de célula que estuviera ahí alrededor de la zona que hemos resecado. A veces logramos retirar grandes cantidades de tejido. Este es un frasco de 500 cc y yo diría que medio frasco está lleno, o sea, son unos 250 cc de tumor de vejiga que hemos resecado en este paciente. Entonces, importante es que cuando hagamos la resección siempre tengamos un margen de un par de centímetros de tejido sano que ha sido resecado para tener la seguridad de que con el procedimiento hemos retirado la mayoría de los tumores. Hay que entender que una resección bien hecha puede ser siendo una condición curativa de esta enfermedad, por lo tanto no hay que relajarse en el momento. Parece una cirugía relativamente simple esta, pero es una cirugía que hay que tener muchísimo cuidado y respeto para lograr estos objetivos de hacer que los pacientes puedan eventualmente curar su enfermedad. Entonces, acá vamos a dividir la enfermedad en 2 grupos desde el punto de vista de TNM. Vamos a hablar de lo que es la enfermedad que es no músculo invasivo y la enfermedad que es músculo invasiva. Y la vamos a dividir definitivamente en 2 porque el manejo de estos pacientes es absolutamente distinto a los pacientes que están a la derecha de esta gráfica, vale decir los que tienen el compromiso de la muscular superficial profunda de la grasa o de órganos adyacentes. Entonces, la enfermedad no músculo invasiva se clasifica en carcinoma in situ. El carcinoma in situ es esta lesión intraepitelial que se produce dentro del epitelio y parece ser una etapa inicial de la enfermedad, pero siempre que encontramos carcinomas in situ podemos concluir que es una enfermedad de alto grado. El carcinoma in situ es una enfermedad de alto grado, es una enfermedad agresiva que con frecuencia recurre y sobre todo progresa. El otro son las lesiones papilares. Estas lesiones papilares que salen del urotelio, en general se consideran cuando están simplemente comprometiendo la mucosa, hablamos de un estadio TA, y cuando esta enfermedad ha penetrado hasta la lámina propia, hablamos de una etapa T1. Entonces, el carcinoma in situ es una neoplasia intraepitelial, esta que está en la mucosa, que es una lesión papilar, se considera TA, y la T1 es cuando llega hasta la lámina propia. Entonces, todas estas son enfermedades que se consideran no músculo invasivas. Antes se llamaban infiltrantes o no infiltrantes, ahora se hablan músculo invasivos o no músculo invasivos. Y posteriormente vamos a revisar también en detalle los que son músculo invasivos. Prefiero concentrarme en esta y terminar de ver cómo se manejan estos pacientes y qué es lo que hay que hacer. Entonces, un poco repitiendo lo que hemos dicho, el carcinoma in situ es una lesión que está dentro del epitelio.
Esta TA es una lesión papilar que también está dentro hasta la mucosa de la enfermedad, y cuando esta enfermedad ya penetra hasta la lámina propia, que es un factor de mal pronóstico, los pacientes son considerados con etapa T1. Y la enfermedad musculoinvasiva, vamos a comentarla más adelante en la clase, es ya cuando ha comprometido la muscular superficial, la muscular profunda, la grasa micro macroscópica y órganos vecinos que están adyacentes, o cuando ya se va hasta ya la pared pélvica. Entonces es importante entender que esta enfermedad del manejo es diferente cuando es no músculo invasivo que frente a la enfermedad que es músculo invasiva. Entonces, en algunas ocasiones a los pacientes después de unas semanas hay que hacerles una nueva resección transurechal, y hay algunas condiciones por las que se hace esto. Las razones son porque a veces cuando tú resecas, mandas el espécimen al patólogo y el patólogo te dice que no hay músculo. Entonces, si no hay músculo, es una condición para volver a hacer una resección. Si tú estuviste seguro de que no se sacó todo el tumor, tendrás que volver y resecarlo nuevamente. Si te han referido el paciente y no sabes exactamente qué han hecho ahí adentro y no tienes referencia del médico que lo operó, es mejor a estos pacientes hacerles una nueva resección. Si estas lesiones están comprometiendo ya la lámina propia y no tienes músculo, esos pacientes tienen harto chance, como les voy a mostrar en una diapositiva posterior. Y el tema es que se pueden encontrar en algunas series tumor residual como 57% o progresiones tardías como el 34%. Ahora, felizmente, dentro de estas lesiones no músculo-invasivas, las lesiones TA, que son las de mejor pronóstico, representan el 70%. En una posición de 20%, las T1, que tienen, podríamos decir, una condición de agresividad intermedia, y las que son más agresivas, felizmente, son el 10%, estas neoplasias intraepiteliales que se llaman carcinoma in situ y representan el 10% de la enfermedad. Esta es la diapositiva que voy a hablar simplemente de qué pasaba con estos 58 pacientes que eran en etapa T1, los volvieron a resecar después de unas semanas, y en el 22% de estos pacientes no se encontró tumor, pero en el 26% se consideraba que era un T1, pero se encontró carcinoma in situ o una lesión papilar de tipo TA. En el 24% seguía habiendo lesión T1 y un 28% había ya compromiso del músculo y estaba en una lesión T2. Entonces, esta imagen nos puede hacer ver que este procedimiento que se llama resección transurechal, que es la parte central del tratamiento y de la tipificación de la enfermedad, debe ser llevada de la mejor manera, porque esto es lo que va a permitir probablemente mejor control de la enfermedad, disminuyendo el número de recurrencias y evitando la progresión. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo? Sigue siendo el pilar del tratamiento la resección transurechal de la próstata, ¿no? La resección transurechal de la próstata, del tumor de vejiga sigue siendo el pilar del tratamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es una cistoscopía y después una resección del tumor de la vejiga. Y vamos a ver en diapositivas posteriores, hay un grupo de pacientes a los que les hacemos inmunoterapia y hay otro grupo de pacientes a los que les hacemos quimioterapia endovesical. Y esto va a hacerse en función al riesgo que tiene. Hay tumores de riesgo bajo, hay tumores de riesgo intermedio y hay otros que tienen riesgo alto. Y en función a eso se define a qué pacientes vamos a ir tratando, ¿no? Cuando comparamos BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, Bacilo Calmette-Guerin, cuando se administra BCG o se administra quimioterapia, se puede ver que la BCG es más eficiente en todos estos trabajos, estadísticamente significativos, en relación cuando comparamos BCG con quimioterapia, o sea que BCG es mejor. Ahora, el tema de cómo se hizo este esquema de manejo es una cosa bien empírica que se hizo, como dicen acá, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de estar con Álvaro Morales, que es el que inventó esta cosa, es un médico que trabaja en Canadá, de origen colombiano, y cuando le pregunté
cómo se le ocurrió colocar BCG dentro de la vejiga. Me dijo que él estuvo viendo cómo trabajaban en algunos tumores de piel colocándoles BCG y vio toda la respuesta inmunitaria y él decidió hacerlo en pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vieron algunas cosas que fueron bien interesantes, ¿no? Y se hicieron 2 grupos randomizados. A unos les hicieron solo resección y al otro les hicieron resección más BCG. Y cuando miramos la tasa de recurrencia, la recurrencia disminuyó 70% en este grupo de pacientes que les hicieron resección transuretral más BCG. Y cuando miramos qué pasa con la progresión también disminuyó de manera estadísticamente significativa en estos 2 grupos un 50%. Entonces, un poco en función a estos trabajos que empezaron en la década de los 70s, 80s, se empezó a ver un cambio en el manejo de esta enfermedad. Antes se utilizaba solamente quimioterapia endovesical, ¿no? Y se empezó también a estudiar y a mirar qué es lo que estaba pasando con los pacientes, ¿no? Y cómo actuaba la BCG. Entonces, básicamente, la BCG tiene un periodo de adhesión del bacilo en el urotelio, después se internaliza y esto genera una reacción inmune con presentación de anticuerpos, reclutación y producción de citoquinas. Entonces se producen granulocitos, macrófagos, CD3, CD4, linfocitos, células natural killer, producción de citoquinas de diferentes tipos de interferones. Entonces, todo esto condiciona un efecto citotóxico y esta es la manera en la que esta enfermedad se controla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos los riesgos de los pacientes? Parte de esto es por clínica, pero hoy día existen estas calculadoras de riesgo que nos dan una gran ayuda porque nos permiten a nosotros identificar en qué grupo de riesgo se encuentran los pacientes. Y básicamente lo que uno hace es introducir la información del paciente que estamos tratando. Entonces yo, por ejemplo, aquí he puesto en el ejemplo que este es un tumor primario. Había solo un tumor. Cuando lo resecamos, el patólogo nos dijo que era un TA. Era una lesión de menos de 3 centímetros. No había carcinoma in situ y era un tumor bien diferenciado. Entonces, cuando le pedimos que calcule, nos dice que la probabilidad de que este paciente recurra en un año es de 15% y a 5 años es 31%. Cuando miramos las posibilidades de progresión, progresan estos de bajo grado, estos tumores de buen pronóstico, 0,2% al año y 0,8% a los 8 años. A los 5 años. Vamos a poner otro escenario, acá un tumor que ha recurrido después de un año, sigue siendo un solo tumor, sigue siendo TA, pero ya es de más de 3 centímetros, no hay carcinoma in situ, pero ahora es un G2. Y cuando le pedimos que nos calcule, esto ha subido a 38% la posibilidad de que recurra y 62% a 5 años. Entonces, estos pacientes hay que hacerles algo para que no recurran. Y las posibilidades de que progresan sube a 1% al año y a 6% a 5 años. Ahora, si ponemos un tumor que ha recurrido en menos de un año, hemos encontrado que son más de 8 tumores, es una lesión T1, hemos encontrado. Son tumores de más de 3 centímetros, el carcinoma in situ estaba presente y es una lesión G3. Estos son considerados tumores de alto riesgo y 61% de recurrencia al año y 78% a 5 años y de progresión 17% al año y a los 5 años 45%. Entonces, cuando comparamos bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, vamos a un poquito mirar al año qué pasa en bajo riesgo, pasa de 15 a intermedio 38 y a 61 el primer año. Y cuando miramos qué pasa a los 5 años, 31, 62 y 78. Entonces, quiero que se fijen la importancia de clasificar bien a los tumores. Para esto necesitas un urólogo que haga una buena resección y un patólogo te informe de forma adecuada todo lo que estás encontrando. Cuando miramos qué pasa en progresión en bajo riesgo al año, 0,2%, sube a 1% en riesgo intermedio, pero sube a 17% la progresión al año. ¿Y qué pasa a los 5 años? 0,8, 6 y sube a un 45%.
Entonces, estos pacientes, si tú tienes pacientes con carcinomas in situ, con tumores múltiples que han recurrido después de poco tiempo, que hay carcinoma in situ y son de alto grado, estos pacientes son considerados tumores de mal pronóstico y probablemente a veces es mejor hacer y tener conductas más agresivas. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las guías si estás frente a un tumor de bajo grado? Si tienes un tumor de bajo grado, obviamente no se olviden de esto, el pilar del tratamiento es la resección transuretral del tumor. Y en estos tumores de bajo grado, que son lesiones papilares pequeñas que a ti te impresionan como una lesión T1, a estos pacientes después de que los operas les haces una instilación de quimioterapia intravesical inmediatamente. Yo uso mitomicina C, 40 miligramos diluidos en 50 cc de agua y los dejas a los pacientes inmediatamente después de su resección durante aproximadamente 1 hora y posteriormente vacías. Tienes que tener algunos cuidados, que no hayas perforado hasta llegar a la grasa perivesical. Tienes que tener el cuidado de que el paciente en ese momento no esté con un gran sangrado. Entonces, esto es lo que se hace para manejar estos tumores de bajo grado. En los pacientes que tienen un riesgo intermedio, a todos estos pacientes, después de que se los ha resecado, se recomienda un BCG. Y el BCG tiene que tener una dosis de inducción, que esto es colocar durante 6 semanas dosis de BCG, 1 por semana, se coloca BCG endovesical, y después se hacen instilaciones trimestrales a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y a los 3 meses haces 3 semanas, a los 6 meses 3 semanas y a los 12 meses 3 semanas, ¿no? Y eventualmente también en pacientes o que recurren al BCG o eventualmente tienen problemas de alergias o de reacciones al BCG, se puede hacer quimioterapia con mitomicina, tiotepa o doxorubicina intravesical. Y no se conocen esquemas absolutamente claros. En general, uno remeda un poco qué es lo que está pasando y cómo se está utilizando BCG. Cuando tenemos pacientes de alto grado, a estos pacientes les ofrecemos, digamos, dosis de inducción con BCG y mantener la dosis de mantenimiento por 3 años. A los 3, a los 6 y después cada 6 meses hasta llegar a los 36 meses. Entonces, esto es lo que hay que hacer. O eventualmente, si son estos pacientes que les comenté hace un momento, pacientes con múltiples tumores, mal diferenciados, con presencia de carcinoma in situ, con lámina propia extensamente comprometida. A veces, si se trata de gente joven, uno sabe que a estos pacientes, si les haces una cistectomía radical temprana, en general les va a ir mejor. Y cuando tienes muy alto riesgo de estos pacientes, puedes ofrecer BCG o ir a una cistectomía radical. Entonces, estas son las cosas que hay que ver. Entonces, ese es el manejo de la enfermedad no músculo-invasiva. Entonces, un poquito redondeando la idea, los pacientes pueden tener hematuria, síntomas irritativos. Hay que descartar que no hayan otras causas que puedan ser causa de esa hematuria. Si teniendo esto vemos que puede tratarse de un cáncer de vejiga, habrá que hacer una ecografía. Si en la ecografía se ve una lesión papilar, se hace una cistoscopía y una vez identificada la lesión hay que resecar. Se clasifican a los pacientes en grupo de riesgo, a los de bajo riesgo. Después de la resección se hace inmunoterapia con una dosis o quimioterapia con una dosis de mitomicina C, lo que estamos utilizando. Hay ahorita trabajos nuevos con gemcitabina. Si tienes un riesgo intermedio, a esos pacientes es mejor dejarles BCG con inducción por 6 semanas y a los 3, 6 y 12 meses hacer dosis de refuerzo. Y si tienes alto grado, eventualmente haces lo mismo de resecarlos, dejar BCG inducción y mantenimiento hasta 3 años. Y si eventualmente tienes muy altos riesgos en este grupo de pacientes, a veces lo mejor es hacer una cistectomía radical. Cuando tienes enfermedad que ha comprometido el músculo, el manejo es absolutamente diferente, pero sigue siendo el inicio lo mismo. El paciente tuvo hematuria, le pediste una ecografía y en la ecografía te aparece que hay una lesión en la vejiga. Entonces, estos pacientes tienen que ser sometidos a una resección transuretral del tumor. Y lo que podemos ver es que las lesiones T2A son cuando comprometen la parte superficial de la capa muscular.
El T2B es cuando compromete la capa profunda de la capa muscular. Y el T3 se divide en A y B, cuando es invadida la grasa perivesical en forma microscópica y macroscópica. Y T4 es cuando hay diseminación a órganos a distancia. Entonces, en estos pacientes lo que necesitamos hacer es eventualmente resecar la lesión, como hemos comentado, y mirar qué hay que hacer, y hay que hacer una gran resección. Este es un paciente que yo he operado hace un par de semanas atrás. Este paciente, un paciente de 89 años que consulta por síntomas irritativos y hematuria. Y en la ecografía se veía que tenía una hidroureteronefrosis y una lesión tumoral en relación al orificio ureteral del lado izquierdo. Esta era la imagen ecográfica. Cuando a este paciente le hicimos una cistoscopía, aquí estamos viendo el meato ureteral y acá estamos viendo esa extensa lesión tumoral en relación al orificio ureteral del lado izquierdo. Entonces, posteriormente en este paciente hemos hecho una cosa que estamos empezando a hacer que se llama enuclearlo el tumor. Eso permite un mejor estudio de anatomía patológica. Pero lo que quiero que vean es la extensión de la zona que hemos resecado, ¿no? Miren toda esa extensión. Hemos dicho cuando estábamos presentando en el momento de la resección y hablábamos de los márgenes, tiene que tener por lo menos unos 2 centímetros de margen de tumor. Este es el informe de patología. Este paciente se operó el 3 de marzo del 2022. Es un carcinoma transicional grado 3 de alto grado, con infiltración de la lámina propia y la capa muscular. Tiene invasión neural identificada y ausencia de invasión linfovascular. Entonces, estamos frente a un tumor músculo invasivo. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado ya, cuando la enfermedad es no músculo invasiva, se reseca al paciente y eso sirve para diagnóstico y para tratamiento. Y no necesitas etapificar. En cambio, cuando la enfermedad es músculo invasiva, nosotros tenemos que saber hasta dónde fue esa enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer con estos pacientes es etapificar. Y como les he dicho en la clase de ayer y les voy a decir en las próximas de cáncer que hablemos, etapificar significa saber hasta dónde avanzó la enfermedad. Entonces hay que ver si hay compromiso de la grasa perivesical, hay que hacer una tomografía, hay que mirar si hay dilatación del sistema que colecta, si están los ureteres dilatados, como se está viendo. Aquí se ve una gran masa tumoral dentro de la vejiga y una hidronefrosis secundaria. También se pueden hacer resonancias. Las resonancias son también extraordinarias herramientas diagnósticas. El problema que tiene es que tiene un costo alto y eventualmente está restringido, o sea, no puedes hacer cuando los pacientes tienen implantes como prótesis de cadera o marcapasos, ¿no? Pero esto es lo que se ve en una tomografía. También se debe ver hacia dónde se va esta enfermedad, y esta enfermedad se va inicialmente a los ganglios ilíacos y obturateresis y posteriormente se va a huesos. Y las metástasis del cáncer de vejiga, a diferencia del de próstata, son líticas, o sea, son lesiones destructivas. En cambio, las del cáncer de próstata son lesiones blásticas. Y aquí estamos pudiendo ver este cintigrama óseo con múltiples metástasis. A veces uno pide una placa o eventualmente, si tiene una duda, pide una tomografía y en esta se puede observar que el paciente tiene varias metástasis pulmonares. Algunas veces los pacientes debutan con hematuria, síntomas irritativos y eventualmente los pacientes pueden convulsionar. Y lo que encontramos en estos pacientes, cuando les hacemos una pantomografía, que pantomografía es hacer una tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis, encontramos que este paciente tenía metástasis cerebrales. La tomografía con emisión de positrones es una alternativa de diagnóstico que se está utilizando ahora y básicamente te va a permitir ver si hay compromiso de los ganglios que se van hacia la cadena ilíaca y obturatriz. Y eventualmente si hay que hacer como parte del manejo, eventualmente vamos a ver quimio, una linfadenectomía extendida y eventualmente y posteriormente una cistectomía radical. Entonces el cáncer de vejiga, el pilar es la cirugía y la quimioterapia y eventualmente hay un grupo selecto de pacientes con enfermedad musculoinvasiva de pequeño volumen, con cuadros de riesgo como infartos, diabetes o pacientes ancianos, en los que puedes tener actitudes un poco más conservadoras.
Entonces, ¿qué hacemos para hacer el diagnóstico? Una cistoscopía y resección. Esto hemos hablado y vuelvo a insistir. Hay que evaluar la uretra. Se hace una tomografía de abdomen y tórax y se puede hacer también una resonancia. Entonces, la idea es encontrar lesiones T2, T3 o T4, N0, M0. Y la terapia neoadyuvante en estos pacientes son quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Entonces, estas son las cosas que se pueden hacer antes de hacer la cirugía. Y posteriormente se hace una cistectomía radical. Hay que conocer aspectos de la cirugía. Vamos a comentar algunas cosas. Y con la medida de que los centros tengan mayores volúmenes, los resultados son bastante mejor. Y también se puede hacer quimioterapia adyuvante, vale decir, después de la cirugía. Y esto hay que considerar en pacientes de alto riesgo si no se hizo previamente una quimioterapia neoadyuvante. Y la quimioterapia neoadyuvante hay que darla en pacientes T2 a T4A, N0, M0. Y eventualmente tiene que utilizar terapias combinadas. Hay un esquema que es el que más se ha popularizado, que se llama MEVAC, que es metotrexato, vinblastina, adriamicina y cisplatina. Y también se puede hacer ofrecer quimioterapia no adyuvante a pacientes que no son candidatos para quimioterapia combinada en base a platino. O sea, si no pueden tolerar platino el paciente porque es nefrotóxico y el paciente tiene un problema con su función renal, es mejor a estos pacientes no darle el resto de los citostáticos porque el pilar del tratamiento es el cisplatino. Entonces, la cirugía que consiste en sacarla a la vejiga saca diferentes cosas, obviamente, en hombres y en mujeres. En el hombre va a sacar en la mujer va a sacar el útero, las trompas y los ovarios y la cara anterior de la vagina, más la vejiga, y eventualmente si tiene compromiso del trígono y del cuello, en algunas ocasiones hacemos uretrectomías, más linfadenectomía, como les voy a mostrar más adelante. Y en el caso del varón se hace una resección de la vejiga, la próstata, la cápsula y las vesículas seminales. Entonces se saca todo en bloque esto, y esto es el resultado de la pieza operatoria después de la cirugía. El gran problema que se tiene después de hacer una cistectomía radical es que te quedas con los uréteres y tienes que ver la forma de derivar los uréteres, ¿no? Una forma muy simple y fácil es hacer una abocación de los dos uréteres a la piel del paciente y los intubas con una sonda y el paciente está perdiendo pipí todo el día a través de su sonda. En general, estos ostomas tienden a estrecharse con los años, se producen muchísimas infecciones, los pacientes terminan evolucionando con ciertos grados de hidronefrosis hasta que finalmente terminan con insuficiencia renal y a veces no es el cáncer el que los mata, sino la insuficiencia renal. Entonces, hace muchos años, en 1950, lo que se hizo fue un doctor que se llamaba Bricker. Entonces, el doctor Bricker hizo una cosa que se llama un conducto ileal. Le aisló un segmento del ilion terminal. Entonces, el segmento proximal lo cerró, el distal lo abocó a la piel como un ostoma y los ureteres los abocó a este conducto ileal en una situación proximal del segmento ileal. Entonces, esto es como queda. Entonces, se abocan los dos ureteres, se cierra el segmento proximal y el distal se aboca como una iliostomía. Y estos pacientes están perdiendo pipí todo el día a través. Entonces, esta es una derivación que se llama no continente. Más o menos yo estimo que fueron como en los 80s, se hizo 88, acá se presentó este trabajo a fines de los 80s. Este doctor que se llama Frank Kingman Jr. presentó este trabajo donde explicaba un poco qué pasaba cuando detubularizábamos los intestinos, ¿no? Detubularizar significa este tubo que tiene una longitud así largo, abrirlo en toda su longitud y plicarlo de esta manera. Entonces este tubo lo abría, el tubo era inicialmente como se ve acá, no sé si están viendo mi fecha, abrías entero y suturabas en este otro sentido. Entonces eso hacía que utilizando la misma cantidad de intestino,
podías lograr tener reservorios del doble de capacidad. Entonces esto es cuando se llena con grano el conducto sin detubularizar, y acá es cuando lo detubularizas y lo aplicas, entonces entra el doble de grano. Entonces, en líneas generales, esto era el trabajo que presentaron el doctor Hinman, y esto es una ley que se utiliza desde hace muchísimos años en el mundo, pero que los urólogos la conocieron al finales de los 80, y es igual, el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la longitud. Y este es un concepto que lo manejan súper bien los que producen conservas o latas. Siempre se van a fijar que las latas de sardinas en general son redondas, que tienen una longitud y una base una base amplia, ¿no? Entonces, en la medida de que tú hagas reservorios con esas características, vas a utilizar menos cantidad de intestino. La otra ley es la ley de Laplace. ¿No? Cuando uno está inflando un globo, estos globos de carnaval, la dificultad inicial es cuando el globo está cerrado porque el diámetro es pequeño, pero en la medida que el diámetro va aumentando, la tensión dentro de esta estructura disminuye y la presión que se necesita para meter aire dentro de estos reservorios es cada vez menor. Entonces, esto es otro concepto que permitía un segundo principio, ¿no? El primero era generar reservorios de gran volumen, y haciendo esta detubularización disminuías la presión. Y la tercera cosa es que cuando cortabas ya no habían ondas peristálticas concéntricas o simétricas, sino asimétricas, y eso también era otra cosa que favorecía con la continencia. Y en base a esto se hicieron montonera de reservorios. Este es el que yo he hecho durante toda mi vida. Esta es una vejiga que hacemos con el intestino, el ciego, el colon ascendente y parte del transverso, y utilizamos la parte distal del ilion. La parte proximal del ilion la anastomosamos, hacemos una iliotransverso anastomosis, y este segmento de intestino lo detubularizamos entero y empezamos a generar esta bolsa, a producir esta bolsa. En las tenias se abocan los ureteres, y por este ostoma del ilion se hace una aplicatura de estos puntos, y esto se aboca a través del ombligo en general. Esto condiciona que los pacientes tengan unos reservorios donde el pipí llega de los riñones, se acumula acá, no se sale, no filtra hacia afuera, y los pacientes se colocan una sonda por el ostoma y vacían su reservorio. Antes de hacer esta cirugía de la cistectomía y sacar la vejiga, o después, antes o después, hacemos un vaciamiento ganglionar, como están viendo. Aquí miren, absolutamente pelada la ilíaca externa, la interna, la ilíaca común. Esta es la vena ilíaca interna, y acá, perdón, la vena ilíaca externa, y acá estamos viendo el nervio obturador. Entonces se hace un vaciamiento completo de la cadena ilíaca y obturatriz hasta la raíz de la arteria ilíaca. Entonces esto es hacer un manejo oncológico de esta enfermedad. Posteriormente retiramos la vejiga, como están viendo acá, y lo que hacemos, utilizamos el ciego, ahí está el apéndice, este es el ilion terminal, se hace la iliotransverso anastomosis, y ahí tenemos este reservorio, este pedazo de intestino que lo vamos a utilizar para poder formar y conformar estas vejigas. Entonces hacemos esto. Aquí hemos detubularizado entero el intestino. Aquí estamos conformando la bolsa. Esta es la parte del ilion. Aquí estamos haciendo la anastomosis de los ureteres. Aquí hemos puesto estos puntos en el ilion que se llaman puntos de Lemberg. Y aquí estamos viendo la vejiga llena, no se está escapando el pipí. Hemos dejado los uréteres ferulizados, una sonda de cistostomía, y posteriormente abocamos el ostoma al ombligo de la paciente. Es a través de esto, posteriormente retiramos catéteres ureterales primeros, sonda de cistostomía posteriormente, y el paciente se empieza a cateterizar a través de su ostoma. Y este es un resultado de una neocistografía. Esto ha tenido avances. Hay un doctor que apellida Studer, es un médico suizo,
El doctor Studer describió estas vejigas que se llaman ortotópicas, también han habido varias de estas, y él utiliza aproximadamente unos 54 centímetros de ilion terminal y posteriormente esto se anastomosa, como están viendo acá. Se detubulariza la porción distal con la que se va a conformar la vejiga y esta parte proximal queda como una chimenea donde se van a abocar los ureteres, como están viendo acá. Entonces los ureteres quedan abocados en el segmento proximal del ilio y el segmento distal se lo detubulariza, se conforma una vejiga y esta vejiga se anastomosa a la uretra. Entonces estos pacientes quedan continentes. Acá estamos haciendo lo mismo, aquí estamos seleccionando el segmento, aquí haciendo una ilioanastomosis término terminal, aquí hemos detubularizado, estamos conformando la bolsa, aquí ya tenemos la bolsa conformada y la anastomosis a la uretra. Entonces, en general, son cirugías grandes, complejas, pero que han cambiado la calidad de vida de los pacientes. La quimioterapia funciona en la enfermedad avanzada. Miren acá múltiples lesiones metastásicas en el hígado, ¿no? Y después de unos ciclos de quimioterapia, la cantidad de metástasis ha disminuido en forma sustancial. Para finalizar, decir que en la medida de que la enfermedad está confinada al órgano, la sobrevida a 15 años es cercana al 85%. Si ya tienes un compromiso extravesical, esto baja como al 60%, y si los ganglios están comprometidos, esto baja al 40%. Entonces, el mensaje es que si tenemos una enfermedad músculo-invasiva, hay que ser agresivos, tratar a los pacientes, hacerles quimio, hacer cirugía y eventualmente rezar para que los pacientes no se compliquen, porque estas cirugías de tanta envergadura con quimioterapia de por medio genera harta morbilidad y mortalidad. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Por qué al realizar la cistectomía radical en las mujeres hay que sacar también el útero y los ovarios? Porque con frecuencia pueden estar infiltrados, entonces lo que tú quieres es que no estén infiltrados, entonces es un manejo oncológico el sacar todas estas estructuras. Igual en el hombre se puede infiltrar la próstata, o tú sabes que las vesículas seminales están por detrás, también hay que retirarlas. Y tiene que ver con que con alguna frecuencia estos órganos están infiltrados y tú no quieres terminar haciendo una tremenda cirugía y dejando el útero, ¿no? No sé si está claro lo que te he contestado, doctora. Sí, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo dura la cirugía de una neovejiga ortotópica? Unas 8 o 9 horas, eso es lo que me demoro yo, 8 o 9 horas. Hay gente que las hace en 5, pero tienen un volumen enorme, ¿no? Pero es una cirugía grande, hay que entender que lo primero que tienes que hacer con estos pacientes es sacar la vejiga, la próstata y si es hombre, digamos las vesículas seminales. Primera parte de la cirugía. Segunda parte de la cirugía, haciendo un vaciamiento ganglionar ilíaco obturatriz extendido bilateral. Segunda parte de la cirugía. Tercera, hacer una selección del segmento intestinal y hacer una resección. Tercera parte de la cirugía. Cuarta, anastomosar el intestino para que vuelva a hacer. La sexta parte es hacer la vejiga. La séptima parte es unir los ureteres a esta chimenea. Y la octava parte es hacer la anastomosis de la vejiga hacia la uretra. Entonces es una cirugía súper entretenida, pero súper compleja y difícil, ¿no? ¿Y no existe el riesgo de que al estar tanto tiempo las vísceras fuera de la cavidad abdominal sufran una necrosis? En general no, riesgo de necrosis no, pero los pacientes se deshidratan y tomamos una cantidad de cuidados, siempre las protegemos las asas intestinales con compresas tibias, entonces eso evita de que hayan problemas. Pero es una cirugía que pueden darse cuenta la cantidad de posibilidades de complicaciones que pueden tener, ¿no? Que pueden tener. Yo le tengo mucha gratitud al cáncer de vejiga porque cuando yo llegué a los 3 meses nunca se hizo una cistectomía radical en Bolivia con neovejiga y hicimos la primera a los 3 meses que llegué.
un paciente mayor, se llamaba Diógenes Barrientos. Este paciente tenía un cáncer de vejiga que básicamente parte de los problemas que tenía eran que sangraba como pila el paciente, pero producto de la cantidad de radioterapia que le dieron, algo que no deberían haber hecho, pero le hicieron eso a ese paciente. Entonces este paciente lo tuvimos que preparar, tenía 76 años, 7 cuando lo operamos, y vivió como unos 8 o 10 años con su neovejiga, ¿no? Y perfecto. Entonces, a partir de ahí ya perdimos como el miedo a esta cirugía y hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero es una cirugía grande y compleja, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿por qué la radioterapia está contraindicada? ¿Qué ocasiona? Porque no, los tumores de urotelio no son muy radiosensibles, ¿no? Entonces, esto es una de las razones por las que, digamos, de hecho, a este paciente le dieron tanta radioterapia que al final lo que tuvo era una cistitis actínica hemorrágica, ¿no? Entonces, hay problemas con la radioterapia. Entonces, el paciente lo llevaron a Chernobyl y tenía una montonera de radioterapia y obviamente tuvo complicaciones. Entonces, en general, la razón por la que se le sacó la vejiga no fue por el cáncer, sino por la cantidad. El paciente entraba, pero con anemia severa cada 2, 3, 4 semanas al hospital Seton, donde estaba asegurado, ¿no? Entonces, esta es la razón. Entonces, el pilar del tratamiento en el cáncer de vejiga músculo invasivo es la cirugía y la quimioterapia. Y quimioterapia en base a platino. ¿Alguna otra pregunta? Realizar, doctor, la neovejiga ortotópica es mucho mejor que realizar las otras que necesitan un estómago, por ejemplo. Sí, ¿Tiene menos complicaciones? no menos complicaciones, tienes más complicaciones porque es más complejo el procedimiento, pero desde el punto de vista de los pacientes que van bien, obviamente tienen mejor calidad de vida, no siguen haciendo, no es que es perfecta su micción, pero siguen haciendo pipí a través de la uretra, no se tienen que estar metiendo sondas para vaciar su vejiga, ¿no? Entonces, obviamente, son procedimientos que van mejor. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Buenas noches.